y algún año. En Radio Compañía. Con el amigo Quintanilla. Tú estabas en la época de que no sé si ya te habías decidido profesionalmente por el camino a coger, o por lo menos formalmente estaba en ello, sobre todo en el tema deportivo. ¿Fue entonces cuando decidiste me voy a dedicar al periodismo, a este oficio tan rastrero que hay hoy día? Yo realmente desde muy pequeño sabía que la radio especialmente me encantaba. Luego otros formatos, la tele, he hecho mucha tele, pero sobre todo la radio y prensa también, y me gusta escribirlas. Cuando tengo tiempo y puedo hacer crónicas tranquilas, hago crónicas incluso temáticas, ¿no? Para que la gente pueda ver no solo lo que ha pasado en un partido. Pero en lo que es el enganche se me produce con la radio, y se me produce estando yo en el instituto y yendo a comunicación audiovisual con 14 años. Y mi profesor era Emilio Pascual, y ahí tenía una radio del instituto y ahí empecé y me encantaba. O sea, yo era fanático, todas las noches me acostaba escuchando la cadena SER, todas. Y era continuo. Entonces, en aquel programa, que bueno, hice varios cameos, uno deportivo y otro musical, con el deportivo con Fausto, el musical con Las Maris, pero el deportivo, lo que hace, el programa deportivo cogía y grababa con mi radiocassette las declaraciones de la noche en el larguero. Entonces lo emitíamos como que había sido un sonido con el cassette, lo hacíamos en esa radio del instituto. Y ese fue el primer contacto, pero vamos, me había leído ya las memorias de Pepe Domingo Gastaño, el libro del larguero. O sea, siempre he tenido la radio como referente informativo y sobre todo como objetivo no sé si de trabajo, pero como mínimo sí el divertirme, porque al final la radio es una cosa que me divierte mucho. Y además, si tuviste a Emilio implica a la gente como una... Alucinante. Emilio Pascual es de esos profesionales que es un privilegio, ¿no? Contar en sí, totalmente. Y la verdad que te implica, y hay en los pueblos los perfiles al final muchas veces se repiten. Afortunadamente yo he podido vivir en diferentes puntos y finalmente muchas veces hay determinados perfiles que se repiten, y el perfil de Emilio no está en todos los sitios, pero cuando está es esa persona que da luz, que ilumina y que evoca, ¿sabes? ¿Pero qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes, el periodismo, la comunicación o el deporte? Porque yo no sé, es posible que sea una mezcla, porque bueno, yo de pequeño me gustaba mucho el fútbol y no quería ser ni del Madrid ni del Barça, fui del Deportivo La Coruña, el equipo más lejano que hay aquí desde Yecla. Pero bueno, en aquel momento estaba el Depor a tope con Arsenio y me hice del Depor y escuchaba mucho la radio. Pero también escuchaba mucho la radio en casa, escuchaba mucho la radio en verano. Me acuerdo los veranos en la Sierra Salina, por las noches, escuchando Radio Olé con mi tía Asunción, y luego mi propia tía Asunción que me dijo, hay un programa después del larguero que yo lo escucho todas las noches, que se llama Hablar por Hablar. La gente llama y cuenta sus cosas, y recuerdo perfectamente estar con problemas de sintonía, porque entonces eran radiocassettes que tenían dificultad de que llegara Radio Villena al punto de las colonias de la Sierra Salina donde estamos, que buena parte del sistema montañoso te corta la señal, pero recuerdo tener ahí el radiocassette en un punto para que llegara la señal y escuchar por las noches. Ese recuerdo, vamos, es uno de los que más tengo así memorables de la radio. Entonces yo creo que confluyeron las dos cosas, ¿no? El tener esa cuestión. Recuerdo cuando mi padre compra su Renault 19, creo que allá por el 90, le pedíamos por favor que llevara radio, era como sí, entonces todavía venían de serie. Sí. Y me acuerdo que eso para nosotros fue familiarmente fue un paso, ¿no? Porque cuando íbamos con el coche, el poder estar escuchando la radio fue un paso muy, muy grande. De todas formas, aunque empezó antes, yo lo tengo claro que empezó antes de que tú te empezaras a implicar, ha cambiado completamente esto de la comunicación. Hemos pasado de escuchar una cosa 3 veces por 3 fuentes distintas y todavía sabes con qué quedarte, a lo de antes, que era, oye, es que lo han dicho en la radio, es que lo he visto en la tele o lo he leído en el periódico. Eso bueno, a misa. Sí, a mí me ha pillado una parte de esa transición, porque yo todavía viví las cintas, las grabadoras de cassette,
Y después he entrado de lleno en lo digital, ¿no? De hecho, tengo una grabadora todavía de cassette que la tengo en casa y me da ese recuerdo. Pero muchas veces cuando he hablado con compañeros de aquí de Yecla, y que me hablaban especialmente de épocas anteriores, especialmente Radio Yecla, lo que significaba Radio Yecla para este municipio y la importancia de las voces de Coqui, de Rosario, de Morata, de Andrés, de Tony, de programas que eran absolutamente, vamos, lo que se decía en la radio era lo que había sucedido, ¿no? O programas de ocio como Sábado Sabadete, que yo no lo he escuchado nunca, pero me han hablado tanto de ese programa que me hubiera gustado mucho poder disfrutar de ese tipo de radio, ¿no? Entonces, claro, aquello debió ser una revolución, o sea, debió de ser el poder que te da un medio de comunicación en el que todo el mundo está escuchándolo y el que es la referencia, vamos, es inimaginable y sobre todo incomparable con ahora, que ahora pues, somos mucho más sectoriales, ¿no? Sí, evidentemente. Entonces, bueno, también es verdad que en otra época solamente había eso. Solamente ahora la pila hace un mes, y algo, cuando el apagón volvió a resurgir la radio de pilas. Por razones obvias, incluso la televisión, hay mucha gente que no tiene la antena conectada, el televisor conectado a la antena, yo no la tiene conectada a la red, pero gente de 40, de 50, de 60 años, sí. No chavales jóvenes, que vamos, eso o sea, ha cambiado, no sé si para bien o para mal, o para las dos cosas. ¿Tú qué opinas? ¿Vamos para adelante, vamos para atrás? ¿Hay cosas positivas, hay cosas menos positivas? Como en todos los cambios. En todos los cambios generalmente yo soy más de avanzar siempre. O sea, el avance y el progreso hay que hacerlo pese a que muchas veces te provoca que tiene sus dificultades o tiene sus problemas, ¿no? Aquí hay muchos problemas añadidos ahora mismo, desde luego. El problema más grave que tenemos por medio de los medios de comunicación actuales, tan digitales y tan inmediatos, es la desinformación. Es que de tener tanto, el problema es que ya no sabes si lo que estás escuchando es real, si lo que estás viendo es real. Entonces estamos en un momento apasionante, pero de la misma manera bueno, pues complejo, bastante complejo. Es que yo no sé si es desinformación decir algo a sabiendas de que no es cierto. No sé si eso es desinformación o es otra cosa que seguramente no está regulada, porque a nadie le había pasado por la cabeza de que eso fuese posible. Pero yo no quiero decir lo que pienso. De eso ya no sé si es desinformación o otra cosa peor. Está claro que tenemos que enseñarnos a filtrar eso, sí. Es muy importante filtrar porque al final no sabes de dónde vienen las cosas y de ahí es tan importante en el medio local tener periodistas de referencia, porque siempre te van a generar una información que te da esa seguridad de lo he escuchado en la radio, ¿no? Eso se tiene que seguir manteniendo y eso solo se consigue con rigor y con una trayectoria de que, oye, pues a veces te puedes equivocar o no, pero siempre te mantienes bajo una profesionalidad que es la que se debe. Actualmente hay muchos intereses, hay mucha gente que incluso comunica bien, pero lo que comunica es que no tiene ni idea de lo que está hablando y por lo tanto está dando información contraria. La de colegios profesionales que están día sí, día también, teniendo que responder a bulos que se han lanzado por parte de influencers que comunican fenomenal y que llegan muy bien a los teléfonos móviles especialmente, pero que realmente no le acompaña un rigor a la hora de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, eso es complicado y como es un problema tan global, al final yo creo que hay que afrontarlo en lo local. Yo soy de los que piensa en global y actúa en local, ¿no? Y al final también es importante que en Yecla pues a la gente le demos el contenido y la información lo más veraz posible, o por lo menos con la opinión, si hacemos opinión también, lo más fiel posible a una posición con mesura, ¿no? Que es lo que bueno, la opinión es saludable siempre. Siempre. Sea la tuya o sea contraria. Está claro. Lo que no es saludable, entiendo, es la falsedad, yo qué sé. Siempre se ha dicho, por lo menos siempre lo he creído, que la objetividad no existe. Nunca. Cada uno dice las cosas desde su punto de vista y desde su perspectiva.
Pero lo que sí que existe es la pluralidad, lo que existe es la diversidad, eso está claro. De hecho, yo creo que ¿Qué diferencia hay? Tú has estado en Madrid, ¿eh? Me consta que has estado en Madrid, has estado en otros sitios aparte de los pequeños. ¿Qué diferencia hay entre una población como Yecla, que si dice algún disparate te van a dar en el pescuezo en la calle de arriba o en la calle de abajo, así te convierte en una persona anónima? No hace falta en Madrid, no en Murcia, por ejemplo. Esa es la clave, que te conocen claramente y son tus vecinos. O sea, cuando tú estás... hay una de las cosas que yo siempre lo he visto desde siempre. Cuando sucede un suceso con sangre, especialmente, un suceso desagradable, un suceso delicado, los medios de comunicación locales son muchísimo más cuidadosos que los medios nacionales. ¿Por qué? Porque el periodista viene, lo cuenta lo que le da la gana y se larga. Y ya no está en la calle en la que a lo mejor se cruza con el tío, con la prima o con la hermana de la persona afectada. Y eso, la cercanía, te obliga en muchas ocasiones a tener mucho rigor, pero también mucha empatía. Yo creo que es una de las cuestiones clave. El saber que te van a estar escuchando también los afectados. Y que por lo tanto eso, como tú lo cuentes, puede tener pues mayor o menor repercusión, o incluso puede ser nocivo para la familia. Te lo llevo en Mérida hace 3 meses. El Yeclano jugó un partido, en el minuto 8 hay un jugador que se lleva un golpe y se queda inconsciente. O sea, no lo voy a llevar a que haya un conflicto, no. Minuto 8, Antonio Sánchez se lleva un golpe. Claro, yo lo primero que lanzo es un mensaje de calma en cuanto veo que empieza a mover algo. ¿Por qué? Porque probablemente la familia de ese futbolista nos estaba escuchando. Y ahí tienes que transmitir información, pero no puedes generar ni alarma ni la mayor incertidumbre que se pueda. Tienes que intentar jugar con el ser fiel a contar qué está pasando, pero también saber que en tus hombros está cayendo, en cierto modo, el estado anímico de gente que te está escuchando. Y por lo tanto creo que eso hay que cuidarlo, y esa para mí es la mayor diferencia entre los medios nacionales o los medios generalistas, mejor dicho, con los medios locales. Claro, que te pueden dar un capón si haces alguna cosa, claro. Pero es que se enseñan. Luego hay veces que te ponen imágenes en bucle, la más cruel. Recuerdo un caso concreto, desgraciadamente de 20 años ya, fue el famoso 11M. Una escena tomada de una cámara de vigilancia en el andén de un tren, y de momento se da una explosión. Ya no podemos imaginar el resultado, ya lo subimos después. Esa imagen en bucle, bucle de 10 segundos, otra. Eso no es periodismo. Eso no es periodismo, es otra cosa. No, y además nos estamos acostumbrando a las imágenes de violencia. Tú fíjate qué sociedad tenemos, que cada vez es más pudorosa en las cuestiones sexuales, pero no le importa nada que en los teléfonos, que en las televisiones estemos viendo día a día también peleas, ataques, ahora un botellazo que hubo ayer en Alicante, cuando hay muertos viendo la carne prácticamente. O sea, lo explícito creo que nos está llevando a una deshumanización, que es un caldo de cultivo delicado en un sistema tan global como el que tenemos, porque nos está haciendo una coraza de acostumbrarnos a imágenes que no son ni mucho menos ni agradables ni recomendables. Claro, y la tecnología evidentemente ayuda. Es bueno democratizar los medios, que estén al alcance de todos, pero claro, también tiene su contraprestación. Cualquiera tiene acceso a una cámara, que antes lo comentábamos, tienen más calidad que las cámaras súper profesionales de hace 40 años, y eso también tiene su parte negativa. Lo voy a llevar a otra cosa, que hay muchos estudios que están apuntando a que el consumo del porno está generando distorsiones mentales, porque se genera una perspectiva, o sobre todo un interés
que después en la práctica no te llega a satisfacer, y luego está generando problemas de machismo, de sumisión, y todo viene a raíz, pues curioso, porque en Madrid hace no mucho estaba en una reunión con la asociación de la patronal del porno español, que yo la verdad es que no sabía que existía, pero existe, ¿no? Y dice, desde 2018 todo cambia. ¿Por qué? Porque cuando antes se hacía porno, se hacía bajo unos parámetros profesionales y nosotros éramos absolutamente rigurosos en esos parámetros profesionales, desde temas sanitarios, desde el tema de que las dos personas o las personas que... Y desde el 2018, con una determinada página web especialmente, cada persona con su móvil puede hacer lo que quiera. ¿Y qué pasa? Que para que tenga más visitas, lo que necesitas es cada vez algo más salvaje, algo más atractivo, algo más explícito, algo más y algo más, algo más. Todo por el like, todo por el clic. Ocurre con todo. Con todo, las imágenes violentas que estábamos hablando, totalmente. No solamente en las reales de los telediarios, que yo últimamente los telediarios veo los titulares y poco más, poco más. Que no sé, se están normalizando una serie de situaciones, no solamente a nivel doméstico, a niveles muy altos, muy altos. Desde luego. Entonces, claro, si se hiciera, oye, eso no repercute, eso no crea ninguna tendencia, toda esa violencia que vemos, que consumimos por narices todos los días, no crea. Totalmente. O sea, creo que estamos siendo una sociedad con una normalización de la violencia muy grave y muy triste, creo. Bueno, David, nos estamos poniendo muy... Sí, hemos entrado... Muy tremendo. No pensaba yo que íbamos a hablar de estas cosas. Sí, no, pues bueno, aquí hablamos de lo que nos apetezca más. Y fíjate, hoy no tenía yo... Digo, este es un profesional, no de que me haga una chuleta demasiado grande, ¿no? Sé que estás implicado en un proyecto reciente en Yecla, muy interesante, que además yo creo que ha empezado con muy buen pie, una opinión personal. ¿Qué es lo que te hizo? Bueno, las razones las conocemos, pero aparte de esas razones de necesidad, no me queda otra. ¿No hay también un poco el que os gusta? Hay el equipo sobre todo el equipo que no sé cómo lo hacen, 4 personas, no sé cómo son. Es verdad que tienen el apoyo de mucha gente más, pero los implicados ahí, yo no sé si 24, 25, 28 horas al día, no sé cómo se lo montan, a pesar de la tecnología, que sí que ayuda. ¿Qué implicación tienes tú en eso? Bueno, pues yo tengo la implicación de echar una mano, de hacer el fútbol y de, sobre todo en el inicio, de dar una idea. Porque Yecla Media surge de un pensamiento que yo lo tenía desde hacía bastante tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que Yecla había sufrido en los últimos años que la cadena SER había cerrado su emisora, su radio Yecla, que Onda Cero había cerrado su delegación en Yecla, que los medios nacionales estaban teniendo una serie de decisiones más generalista y que por lo tanto daba menos pie al periodismo local, que me parece que es tremendamente necesario. Y en ese sentido, cuando Tele Yecla la compra una compañía de ámbito regional, no de Murcia, pero sí de territorial, relativamente cercana, entiendo que puede darse la circunstancia de que Yecla vuelva a perder autonomía en cuanto a sus medios de comunicación. Y eso lo llevaba yo en la cabeza. Y veía además que el modelo, hace 5 años lo que pegaba era el Twitch, y parecía que Twitch iba a ser la nueva televisión. Y sin embargo todo ha ido mutando y todo va cambiando, ¿no? Y cuando sucede que los grandes profesionales que siempre han trabajado en la anterior televisión local, pues se quedan, son despedidos, yo les planteo que su trabajo, su valor añadido, hay que aprovecharlo y que se puede intentar hacer un proyecto que pueda ser la fusión entre radio, tele y redes sociales.
Entonces yo se lo planteo, en esos momentos ellos están en shock por la situación, por haber perdido un eso. Yo creo que mi mayor contribución es la de decirles que tiraran adelante, que esto se podía hacer. En un momento en el que ellos no estaban con la perspectiva estaban en el shock emocional, ¿no? Después ya lo han visto, son los mejores. Seguramente no, es que son no le venía mal un empujoncito, ¿eh? Claro. Seguramente han tenido alguno más. A mí me consta que el tuyo fue importante. Pero claro, es que hoy día hay que echarle narices. Luego hay una ventaja que tiene, yo lo comparo con los 80, que es la época donde se empezaron a proliferar medios de comunicación locales. Entonces cada uno, en los 80 se hizo un taller de radio y televisión para enseñarnos nosotros a ver lo que era eso. Ahora todo el mundo está súper preparado, todo el mundo viene de un grado superior de la universidad. O sea, hay gente, no sé si conozco a mucha gente que esté en los medios hoy día que no tenga una licenciatura en periodismo o algo parecido. Sí. Eso era impensable y claro, evidentemente es una ventaja. Hombre, de luego ellos aglutinan unos perfiles diferentes, ¿no? Y sobre todo formados, unos más en periodismo, otros más en temas técnicos. Quiero decir que hay una conjunción de comunicación audiovisual que la formación es clave. Obviamente yo creo que a día de hoy el tema de la formación es un factor completamente determinante. A la idea que yo les planteé, a las destrezas que tienen técnicas a nivel de medios de comunicación, de formación, de comunicación audiovisual, les añadí una cosa que creo que es muy importante, que yo aprendí en mi momento, aunque ahora vuelvo a ser autónomo, pero yo tuve mi negocio antes de emprender otras aventuras que he tenido en los últimos años, y ese periodo a mí me enseñó muchas cosas. Y lo que le dije fue, tenemos que hacer ese medio de comunicación multidisciplinar, pero pensando en el modelo de negocio que tenemos que hacer, porque tú puedes hacer muy bien el trabajo de medio de comunicación, pero si no lo sustentas en un negocio, ese medio caerá, ¿no? Y yo creo que todavía no se ha cumplido un año. El 4 de octubre empezó la radio, Yecla Media Radio 94.5 a emitirse, y después la televisión empezó el 20 de enero. Estamos hablando que hace nada, o sea, estamos hablando que hace pocos meses, ¿no? Pero es sorprendente y una gran satisfacción ver que este medio de comunicación está empezando a ser muy consistente. ¿Por qué? Porque le está arropando la gente, le están arropando las empresas, le está arropando Yecla, porque al final son los trabajadores que mejor tratan la información en Yecla. Y esa gente merece tener autonomía de tener su medio de comunicación, de decidir la línea localista que se tiene que decidir. Yo creo que salvaguardando la línea que siempre fue identitaria de Teleyecla, en el que es el canal de todos, tú puedes pensar lo que quieras, ser de la asociación que esté dividida, de la que quieras, no, va a tener cabida todo el mundo. Esa es la clave para el éxito que por ahora creo que está teniendo y que creo que va a venir mucho más. Tú te dedicas al periodismo. Básicamente, ¿tu pasión sigue siendo el deporte o lo conjugas con otras cosas? A ver, yo profesionalmente me he dirigido hacia la comunicación institucional, tanto deportiva como institucional en general. Yo, generalmente, tanto mi negocio anterior, que era de marketing y comunicación para pequeñas entidades, al final yo, de mi época en Murcia, identifiqué que hay mucha gente que necesita comunicar, pero que no tiene la infraestructura ni los recursos para poder hacerlo, pero tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, yo me especialicé en eso. Y después, bueno, pues el tema de la comunicación institucional es un camino que me han abierto puertas sin yo tocarlas. Y eso es un honor. O sea, que a mí me coja el mejor alcalde de la región de Murcia en ese momento, el alcalde de Lorca, me llamara y me dijera que quería estar en su equipo, que quería que le llevara la comunicación, pues para mí es un honor. Yo esa puerta no la llamé.
Sí es cierto que me conocían porque había hecho cursos de formación, de comunicación en Lorca en su momento, pero eso es un honor. Es una faceta completamente distinta, claro, pero es como habitual. Sí. Lo único que sí, que el periodismo deportivo, especialmente ya no periodismo deportivo, el seguimiento al Yeclano deportivo para mí es mi pasión. O sea, mi pasión es, yo no puedo vivir, he estado un año, cuando me fui a Madrid estuve un año, menos de un año sin retransmitir y me subía por las paredes los domingos, no podía. Y ya cuando ya tuve controlado lo de Madrid, le dije a mi jefa, tenía el mono. Por favor, necesito los domingos, si hay un domingo que me coincide con trabajo y me he perdido muchos partidos esta temporada, por ejemplo, se me viene el Yeclano Ceuta, que fue un partido relevante, pues no podía venir. ¿Por qué? Porque tenía que estar en el trabajo, ¿no? Pero siempre que no me coincidiera, pues iba a intentar retransmitir. ¿Por qué? Porque soy feliz. Es que soy feliz retransmitiendo el Yeclano. Es que es una cosa... y últimamente yo no veo fútbol a nivel nacional, me gusta el Yeclano. Me gusta el Yeclano, seguir las categorías que más o menos ha jugado, o la primera, la segunda federación, incluso la tercera. Por cierto, ¿qué tal ahora con los eventos de últimamente en cuanto al Yeclano se refiere? Bueno, no estaba fuera de sitio, no es una categoría demasiado... Yo no tengo ni idea de estas cosas, pero vamos, me gusta estar informado, ¿no? No era un poco demasiado para un equipo como el Yeclano. Era un honor. Bueno, eso está claro. Estar en primera federación no sé si es demasiado. Eso está claro. No sé si es demasiado o no, porque a mí no me gusta nunca poner topes. O sea, el tope al crecimiento de algo y encima algo colectivo. Creo que el Yeclano sabe aglutinar lo que decía antes, de que tú seas de donde seas, de lo que piense o de la asociación que quieras, pero aquí tienes tu espacio. En el Yeclano creo que pasa. Es decir, pocas cosas como el Yeclano nos unen. Sí es cierto que a los no futboleros pues les gusta y además discutirán que haya apoyo institucional, quiero decir y es absolutamente respetable, ¿no? Pero sí es cierto que en general es algo identitario, es algo muy bonito. Es algo muy bonito ver que los críos quieren ser jugadores del Yeclano, ir con las camisetas azulgrana. Todo lo que llevamos vividos en los últimos años, en las últimas décadas, es impresionante. Y lo de esta última temporada ha sido una pérdida de oportunidad increíble, perder la categoría en el minuto 82 del último partido, cuando lo tenías de cara, porque para Yecla el tener un equipo en primera federación es la leche. Es a nivel de publicidad como ciudad, a nivel de posicionamiento, a nivel también de economía, porque al final todos los aficionados que vienen a ver fútbol acaban comiendo o cenando. Es decir, es economía, ¿no? No, otras cosas. Claro. Entonces, yo no sé si era demasiado grande el año pasado. Me refiero a que, claro, ¿no? Una cosa es ir al estadio, al campo. Bueno, el estadio de ver cómo gana todas las semanas, y otra cosa distinta es ir al campo y ver cómo le cuesta ganar. No sé si eso a los que sois aficionados, lo lleváis dentro, os influye más o menos. Dicen que a algunos les gusta ser más cabeza de ratón que cola de león. Pero yo soy más partidario de intentar agarrarte a la cola del león para estar ahí. Todo, claro. Sí es cierto que como club, como ciudad, tenemos que dar un paso adelante. Es decir, si queremos a corto o medio plazo volver a Primera Federación, tenemos que volver dando otra imagen. Porque, por ejemplo, el campo de la Constitución creo que está muy deteriorado y se necesita esa reforma, porque además es la instalación por la cual creo que Yecla tiene... Todas las corporaciones municipales han apostado por el deporte de una forma u otra. Todas, en democracia, de un partido y de otro partido. Creo que tenemos buenas instalaciones deportivas en función a ser una población de 35.000 habitantes. Y eso hay que decírselo también, no solo hay que decir la crítica. Hay que decir que, oye, se han hecho bien las cosas. El complejo Juan Palau, que se inició a principios de los 90 y que lo han ido enriqueciendo, hay una pista de atletismo de las más punteras a nivel regional, hay unas instalaciones deportivas de fútbol muy interesantes. El pabellón José Ortega Chumilla es una auténtica pasada. Tenemos un pabellón fantástico, perfecto para atraer 1.500 espectadores, es perfecto cuando viene Lucán o cuando viene el Pozo, siempre se han encontrado muy cómodos porque es una pista bastante buena. Y luego tienes las auxiliares de María José Martínez, también de Ratilla. Creo que en general se tienen unas instalaciones deportivas en general para casi todos los deportes muy buenas, junto a el espectacular término municipal que tenemos, porque muchas veces tampoco lo valoramos, pero tenemos una combinación para hacer ciclismo, para hacer un deporte de montaña
que es increíble. Es que en nuestro municipio es la leche. O sea, pero el día a día a veces nos deja. Y en ese 6 Barcelona en el término de Yecla. ¿Cómo? Cabe 6 Barcelona, claro. En el término de Yecla. Sí, yo muchas veces a mis compañeros de Madrid les digo, sí, aquí tenéis muchos teatros y yo voy y los disfruto. Pero resulta que yo en mi casa, a los 2 minutos tengo una senda en un monte. Eso no lo tienes aquí, ¿sabes? Y la capacidad que tiene ahora mismo Yecla para ser el centro de 4 grandes ciudades, 7 millones de habitantes, porque estás en medio de Murcia-Cartagena, de Alicante, de Valencia, con la nueva autovía estás en una hora 10. Eso te iba a decir, que estamos y de Albacete. Empezamos a estar bien comunicados. Lo que antes era estar aislados, ahora estamos en el centro. Pero lo que me decías, es verdad que tienes toda la razón, es que desde el minuto 1 de las nuevas corporaciones democráticas, las instalaciones deportivas, todo el mundo ha contribuido en mejorarlas. Pero el campo de Yeclano prácticamente está igual. Esa es que como yo me voy por los cerros de Úbeda... Cuando pusieron el césped, pero yo creo que ya estaba puesto en aquella época. Sí, sobre el césped no te sabría decir la fecha, pero vamos, al final es un campo que ha tenido en relación con otras instalaciones, o con la piscina cubierta, pues hemos tenido, en fin, muy poca actuación en relación a el uso, porque al final es un campo al que acude muchísima gente cada 15 días y ahora, esta próxima temporada, cada semana, porque hay que recordar que el Yeclano Deportivo B ha subido a tercera división y eso es el mayor hito deportivo en fútbol que se ha tenido, los 2 equipos a una distancia, una categoría, y por lo tanto es el primer equipo y el segundo equipo van a jugar en la Constitución, o deben de jugar en la Constitución, ¿no? Entonces, cuando tú tienes... yo he viajado con el Yeclano y he visitado campos auténticamente increíbles. Y claro, lo comparas con la Constitución. Había un proyecto de la actual corporación, ¿no? ¿Qué hay de eso? ¿Sabes tú algo? Hubo una presentación de un proyecto, estábamos en época electoral, y después parece ser que lo quieren modificar un poco. Yo he de reconocer que alguna idea que otra les trasladé a los equipos redactores, y creo que hay que intentar, creo que se puede aprovechar el espacio que hay, especialmente entre el Méndez Núñez y la actual grada. Ahí te cabe una grada completa con, si quieres, con aparcamiento debajo, con vestuarios, con zona de visionado de vídeos, con vestuarios decentes, con sala de prensa, y puedes ensanchar el campo y atraerlo un poco más, y la doble altura que tienes en Cruz de Piedra con el propio campo, que es un poco más alto, te da opción que también de cara a la parte de Cruz de Piedra, pues ahí puedes hacer un gimnasio que sea abierto no solo para los del Yeclano, sino para cualquier ciudadano, porque en Yecla la mayor concentración de población se da en esa zona. Esa es la zona de expansión de Yecla. Y sin embargo es la zona a lo mejor donde menos hay, por ejemplo, gimnasio, ¿no? Pues a lo mejor se puede hacer en esa parte un gimnasio, y creo que hay que dar ese paso. Creo que hay que repensar bien las infraestructuras que se hacen y las inversiones que se hacen, no tener nada cerrado, sino tenerlo abierto y multidisciplinar. Lo cierto es que, bueno, estando al margen, no por nada, yo he intentado, de verdad, a veces que me diga algo, ¿no? Ahora, ¿sabes lo que me encanta? Cuando los juegos estos de banderas, yo que no soy de banderas, cuando hay juegos de estos de bandera porque ha ganado, o incluso porque se ha ganado un mundial, eso me da hasta alegría. Yo qué sé, sí, normalmente tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el deporte, pero lo cierto y verdad es que la entidad número 1, deportivamente hablando, a pesar de que tenemos personajes en el deporte, personajes nacional, a nivel nacional, incluso supranacional, el Yeclano quizás es el número 1 en cuanto a deporte, y lo ha sido desde que me conozco. Sí, a mí hay una frase de un argentino que decía que de las cosas menos importantes del fútbol es lo más importante, ¿no? De las cosas menos importantes, ¿no? Pero en ese sentido, obviamente el Yeclano tiene un arraigo tremendo de décadas y décadas. La canción del abuelo me parece que identifica muy bien el sentimiento, pero aquí en Yecla hay buenos deportistas individuales,
pero también yo creo que hay clubs que a lo mejor no tienen esa vocación tan brutal de movimiento de masas, que sí que lo está viendo. O sea, tú ves el fútbol sala femenino de la Hispania y mueven masa. Y además han conseguido grandes hitos a nivel nacional y son referentes, se han colocado de referencia a Yecla en el fútbol sala femenino y han exportado jugadoras a la élite, que siguen ahí, ¿no? Albatros está creando un ambientazo con el tema del fútbol sala tremendo. La red deportiva Yecla, con sus diferentes secciones a lo largo del tiempo, tanto de baloncesto como de voleibol, de balonmano, de tenis de mesa, creo que pues hacen una labor increíble, tienen un valor que muchas veces no se ve, y es que en Yecla siempre ha costado todo mucho más, porque estábamos todos más lejos. El que vivía cerca de la capital, el desplazarse al resto de partidos. Pero a lo mejor no era esa una motivación. Estamos lejos, no tenemos que buscar nosotros. No solo ha sido una motivación, sino que ha sido un elemento fundamental para que se trabaje de una forma muy profesionalizada, pese a los palicos y cañicas que se disponen. Y también el apoyo de tantas y tantas empresas. Yo creo que aquí hay un valor fundamental, el apoyo del ayuntamiento también. El apoyo del ayuntamiento y el apoyo de las empresas, porque al final todo eso se costea por parte de los padres, pero también de muchas firmas que no tienen por qué anunciarse en un evento deportivo, pero lo hacen. O porque hay citas que generalmente se compite fuera, ¿no? El atletismo yeclano ha generado atletas a lo largo de estos años que han estado en muchos campeonatos de España, en campeonatos de Europa incluso, y tienen una cuestión que en casa compiten una vez al año, a lo mejor, ahora que se tienen las pistas. Antes no se competía, solo se competía cuando el cross, ¿sabes? Y cuando digo eso, digo triatlón, digo, pues clubes que están haciendo una labor tremenda formativa, el Club Ciclista Yecla, muchos que llevan el nombre de Yecla y que me parece que todos en cada una de sus áreas hacen las cosas con unas destrezas muy buenas, ¿no? Es normal, David, es normal. Yecla, una ciudad que no llega a los 36.000 habitantes, creo que dijo el último censo, los últimos datos del ayuntamiento. Una ciudad pequeña, la cantidad, hay veces que sales por las pozas y, te encuentras docenas de personas o corriendo o haciendo esto, las pistas ya ni te cuento. Es normal esa situación. En poblaciones, yo que sé, Almarsa, Villena, poblaciones no solamente de nuestro entorno, y más lejanas. ¿Eso es normal o somos especiales? Las hay, y cada vez hay más, pero creo que en Yecla tenemos un puntito mayor en ese sentido. Una persona de Murcia, a la que le tengo mucho afecto, me decía que es que en Yecla somos muy dispuestos. Somos muy dispuestos a hacer deporte y muy dispuestos a hacer las cosas bien. A organizar las cosas. Si nos planteamos hacer una carrera, la organizamos bien. Si nos planteamos hacer un equipo federado de chapas, lo hacemos de forma seria. Creo que ese gen trabajador que siempre ha tenido este pueblo, a raíz de su industria del mueble, que la levantó la propia gente de una forma autónoma, sin que vinieran de fuera, ese gen también se ha extrapolado al deporte. Y me parece que es un valor como municipio muy importante. Somos cabezones, en el buen sentido de la palabra. Totalmente, sí. Pues mira lo que te digo, David, te agradezco este ratico, y además te agradezco porque a mí me cuesta sacar, alguna vez lo he sacado, aquí ha venido gente muy deportista, y me cuesta más que nada porque no sé lo que decir, no sé por dónde entro. Yo me tengo que documentarme lo que no está escrito para meter la pata con seguridad, ¿no? Entonces te agradezco que haya salido, no sé si ha salido, lo has sacado tú o lo hemos sacado entre los dos. Ha sido una conversación, ha sido muy cómodo. No le quitaré nunca al deporte el valor que tiene. Mira, te voy a contar una anécdota de hace, allá de los 60. Yo estaba en un colegio en Valencia. Aquí donde me tiene era defensa central. Vaya. Voy a sacar una falta, la típica falta que se pone el balón, una raya cerca de la portería, y en vez de darle la patada al balón se la dio al suelo. Que no era
Eso del césped artificial no, era lija casi, ¿no? Oye, cuando cambia el tiempo, 60 años después, me duele el pie. Aún lo notas, ¿no? Por eso yo creo que no te gustó mucho el tema del fútbol. No, eso no tiene nada que ver. Yo de joven he jugado a la pelota, que se decía entonces, en la calle, que se hacía. Me ha gustado el deporte de práctica. Nunca me ha gustado. Toda la competición me cuesta entenderlo. ¿Me entiendes? Aunque sé que soy minoría, eso está claro. Pero bueno. Bueno, David, gracias por tu visita. Nada, muchísimas gracias, porque además me evocas a la etapa de cuando empecé ahí en Radio Compañía, que fuimos compañeros, efectivamente. Y es que yo creo que Yeclamedia tiene un punto, un nexo, que es el intentar seguir generando periodismo local, ¿no? Aquella época, Antonio, Pepe, Pascual, Morata, yo he aprendido de toda esa gente, de Moragón, de Cristóbal. Y después hemos ido una línea intermedia, que somos los que formamos Yeclamedia, ¿no? Que está José Ramón, que está Álvaro, que está Pilar, que está Pedro, pero también hay otros grandes profesionales como Claudia, como Paqui, que han ido pasando. Y ver cómo, tanto con Yeclamedia como Yeclasport, también estamos haciendo ese relevo de lo que yo sentí de pequeño, cuando toda la generación vuestra nos arropasteis, el ver cómo están saliendo ahora mismo periodistas fantásticos como Aitor García, como Javier Martínez, como Pablo Martínez, como otros tantos, me parece que es muy bonito, porque al final estamos exportando, y el tener a nivel nacional a gente como Ángel Villascusa en la SER, como Jorge Infer en Onda Cero, como David Val en muchos otros medios. Yo creo que en Radio Nacional también me parece que nos da posicionamiento a nivel nacional, y eso es bueno haciendo periodismo. Sí, eso es bueno para Yecla y bueno para ellos. Desde luego. Para ellos. Gracias, David. Un placer.